cosas. ¿Han pensado alguna vez en poner por escrito cómo les gustaría que les trataran en sus últimos momentos de vida? Sabemos que es un tema que a muchas personas pues no les gusta abordar, pero las manifestaciones anticipadas de voluntad nos pueden ahorrar muchos quebraderos de cabeza. Les vamos a explicar lo que son de la mano de su responsable en el Servicio Canario de Salud. Ella es Carolina Pereira. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Gracias por Marta. acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, desde que se creó el registro en el año 2007 se han firmado unas 17.000. ¿Son pocas? ¿Son muchas? ¿Conocemos que podemos disponer de esta herramienta? Pues así, visto así, podrían parecer pocas. Estamos dentro de la media nacional, o sea, Canarias no está por debajo de otras comunidades autónomas, y es un documento en el que una persona tiene que hacerlo voluntariamente tras haber reflexionado sobre sus expectativas de vida y sobre sus valores y sobre las circunstancias sanitarias por las que se pueden verse en un día futuro vista o en la situación en la que se puede encontrar. Y claro, las personas por nuestra cultura, yo creo que la cultura latina hace que hablar de la muerte, la despedida, ese apego que tenemos, y hablar de despedida nos cuesta mucho. Entonces 17.000 está muy bien. Lo ideal es que todo el mundo lo tuviera hecho, pero naturalmente cuando sintiera la necesidad de hacerlo. Y por eso para nosotros es muy importante desde el registro hacer ver que somos un servicio cercano, que cuando nos necesiten estamos ahí. Claro, yo hablaba en la entradilla, Carolina, al final de nuestra vida, pero antes de iniciar esta entrevista fuera de cámara me decía, no es necesariamente al final de nuestra vida, hay otras situaciones que se contemplan. ¿Cuándo podemos suscribir o para qué escenario está pensada la manifestación anticipada de voluntad? Sí, Marta, sí. La gran mayoría de las manifestaciones van dirigidas a la situación del proceso final de la vida. Pero es verdad que hay otras manifestaciones dirigidas a momentos anteriores, como pueden ser pues el problema de la transfusión de sangre, si eres partidario o no eres partidario. No estás en una situación terminal, no estás en una situación de peligro de vida, pero puedes sentir un rechazo a la transfusión de sangre. Y por eso quieres dejarlo claro para que nadie tome esa decisión por ti, si no ya lo estás haciendo tú. O las del embarazo también, si corres un riesgo, una enfermedad que sabes que puede ser complicada y tienes mucho interés en un embarazo, en que llegue a buen puerto, y dices, bueno, pues yo quiero reflejar qué tratamientos admitiría o los que no para promover ese embarazo y ese alumbramiento. Hablamos de situaciones de embarazo, de transfusiones de sangre, pero también me imagino que la mayoría es de personas que a lo mejor están pues quizás en el hospital o están en una situación complicada, de que los sanitarios que les atienden sepan cómo proceder. Digamos, nosotros podemos tomar ese tipo de decisiones. Hay veces que lo toman nuestros familiares, las personas que tenemos cerca, pero se trata, digamos, de aliviarles de ese peso, ¿no? Esa decisión que a veces pues, es un poco complicada. Yo suelo decir que lo importante es ser egoísta, que eso igual no queda muy bien decirlo. Pensar en lo que queremos nosotros. Perfecto, porque el protagonista de la situación es uno mismo. Entonces, uno se tiene que poner en la situación primero de qué sería capaz de afrontar o lo que no sería capaz de afrontar. Y teniendo ese pequeño espacio de egoísmo, ¿cuál es mi dignidad? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿O cuál es mi debilidad? A partir de ahí tomo mis decisiones y mis familiares ya no tienen que tomarlas, pero a su vez saben que lo que se está haciendo es lo que yo quiero, con lo que para ellos no solo es no decidir, sino también saber que lo que se está haciendo es lo que el familiar que le lo está pasando muy mal es lo que quiere. Un ejemplo que se podrían dar en los que tuviera que decidir un personal médico o que podamos nosotros tomar esa decisión. Claro, los casos más importantes, o por así decirlo, los más duros, son casos de cáncer, ELA, EPOC, Alzheimer. Entonces, en esos casos, si la persona ya ha escenificado, ha tenido una buena conversación con el personal sanitario, sabe qué le va a suceder, qué fases va a tener, qué tratamientos va a recibir y cómo se van a encontrar en esos tratamientos, pues entonces la persona puede darse cuenta de lo que es capaz de soportar o de lo que no es capaz de soportar. Entonces, ante esas situaciones, valora no solo su independencia, su autonomía, su capacidad de interrelacionar con sus familiares. Soy capaz de reconocerlos, de entenderles, de sentirles, y voy a sufrir, voy a tener dolor, voy a ser una carga. Eso es una cosa que suelen transmitir mucho, no quiero ser una carga, pero antes de ser una carga, por eso insistimos mucho,
Sí, está muy bien pensar en los familiares, está muy bien aliviarles porque normalmente uno viene a hacerlo porque lo ha vivido siendo el familiar que tomó la decisión. Pero primero es cómo se sentiría usted bien en ese momento. Solo lo vamos a vivir una vez. Es muy importante que la persona que lo pase bien porque es un momento muy delicado y muy duro, y los familiares también. Ese recuerdo los van a llevar dentro. Si las personas que nos están viendo se deciden, por ejemplo, por hacer una manifestación anticipada de voluntad, ¿cómo deben proceder? ¿Dónde se hace? ¿A través de qué sistema? ¿Cómo es? Pues, gracias Marta por la pregunta. Es simplemente llamar al 012. Creo que hay que pulsar el 6 o decirles el 6. Y ahí nuestros compañeros del 012 sabrán guiarles perfectamente porque tienen mucha información, saben cómo funcionamos y demás. Si alguien pues ya tiene diagnosticado pues un cáncer, un ELA, un Alzheimer, entonces es bueno que se lo haga saber para que nosotros también, en esa intención de ser cercanos, no ser un registro burocrático, lejano y demás, sino todo lo contrario, cercanos, accesibles y demás, el 012 les sabrá guiar hacia nosotros. Entonces ya le diremos las opciones que hay y demás por su circunstancia personal. Claro, es que es un tema muy sensible, sin duda. Cierto. Y podemos tener la garantía de que se nos va a respetar. Sí, sí, además en 2015 salió una ley, es decir, nosotros tenemos esto parte de un convenio europeo del año 97, una ley estatal del año 2002, pero desde 2015 aquí en Canarias tenemos una ley dirigida al proceso final donde también establece los derechos y los deberes y obligaciones, los derechos de las personas y los deberes y obligaciones del personal sanitario para cumplirlo. Para eso nosotros también, una vez registrado, automáticamente sale en la historia clínica pública del sistema público, para que las personas tampoco estén preocupadas de si tienen el papel a mano o demás, sino que ya directamente sale en la historia. Automatizado, ¿no? Cierto. ¿Y podemos cambiar de opinión? Una vez que la tengamos firmada, ¿podemos cambiar? Sí, naturalmente. Vamos a ver, es un documento que no solo queremos reflejar que es cercano, sino que no es estático, no es una cosa ya dije y ya se quedó. A pesar de que insistimos en eso, en la posibilidad de modificarlo cuando la persona lo desee, más de un 85% deja intacto el documento, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque cuando una persona voluntariamente manifiesta un temor, una preocupación, yo esto no lo podría soportar o sí lo podría soportar, normalmente eso, salvo que tenga un impacto de vida muy fuerte, no lo cambia. Pero naturalmente hay enfermedades muy complicadas y en el proceso evolutivo de esa enfermedad, fomentando siempre ese diálogo con el personal sanitario, pueden detectar pues una preocupación que antes no habían tenido o lo que fuera. Entonces sí tienen la necesidad de cambiar, y para eso nosotros pues o nosotros nos desplazamos al hospital o nosotros nos desplazamos al domicilio, puede ir un notario, buscamos alternativas para que la persona no se quede sin poder hacer el documento y quitarse esa preocupación de encima. Pues Carolina Perera, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos ayudado a entender mejor las manifestaciones anticipadas de voluntad y haber pues explicado que hay personas al otro lado que nos pueden guiar a hacerlo más fácil. Muchas gracias, Marta, por ayudar a difundirlo. Gracias.